cinemática hablamos de tres conceptos básicos o de tres, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. De tres conceptos, lo que es posición, velocidad y aceleración. Dentro de ellas, específicamente, es uno de las condiciones, déjame llamarle, lo que mencionas, que puede ser velocidad constante o, en su defecto, aceleración constante, ¿vale? No es determinante que siempre la velocidad sea constante. ¿Esto de qué depende? En este caso de mecanismos, depende mucho de la función que vaya a desarrollar nuestra máquina, ¿vale? O nuestro mecanismo. Este concepto de cinemática es de manera muy general de lo que se va a tratar todo el curso. Análisis cinemático de lo que son los mecanismos, ¿vale? No nos importan las fuerzas que estén actuando, ¿vale? Las fuerzas nosotros las vamos a considerar en la siguiente materia, que correspondería precisamente a la materia que se le conoce como diseño de elementos mecánicos. En esos casos ya podemos considerar precisamente esas fuerzas que están actuando en nuestro mecanismo o en su defecto en nuestra máquina, ¿vale? Pero cinemática es el análisis de puros movimientos, nada más, ¿vale? El siguiente concepto es diseño cinemático. Al hablar del diseño cinemático de manera muy general, es precisamente hacer una propuesta o precisamente diseñar a los elementos propiamente de un mecanismo, ¿vale? Pero nada más basándonos en el movimiento que se requiere que estos desarrollen. ¿A qué me refiero? No debemos de considerar ni materiales, ni tipo de, ¿cómo se llama? Ni geometrías, nada. Simplemente nosotros tenemos que hacer una propuesta, ¿vale? ¿Cómo nosotros resolveríamos ese problema o el problema que se nos asigne, pero simplemente analizando movimientos? ¿A qué me refiero? Aquí, como les comentaba a sus compañeros del grupo anterior, generalmente manejo un problema, posiblemente, no sé si alguien está recusando, espero que no, eh, muy trivial porque casi todos los semestres lo manejo. Este problema nos basamos mucho, por ejemplo, imaginen por un instante, con el grupo anterior puse 4 latas, ahora voy a poner 3. Tengo 3 latas específicamente de aluminio, las cuales quiero apachurrar 3 latas de manera simultánea, pero además que me arroje una moneda. Todo esto con un solo movimiento, ¿sale? Este es el problema. Esto es lo que nos están encargando que nosotros diseñemos. Primero, ¿qué es lo que tendríamos que tomar en consideración? ¿O qué tendríamos que tomar en cuenta? Ok, debemos de considerar de entrada cómo nosotros vamos a colocar o cómo es la forma más fácil, déjenme llamarla así, de apachurrar lo que es una lata. Específicamente tenemos 2 opciones, ¿vale? O de manera muy general. La primera, colocar la lata de forma vertical, ¿sale? En este caso voy a abusar y voy a utilizar el concepto de fuerza. Si nosotros aplicamos una fuerza en la lata totalmente vertical, evidentemente va a aparecer otra opuesta, que en este caso es la normal. En este caso, cuando nosotros apachurramos a esta lata, la sección se reduce. Sin embargo, cuando nosotros queremos apachurrar una lata en esta posición, posiblemente nos cueste menos trabajo o requiramos aplicar menos fuerza. Sin embargo, nada más apachurramos, se puede decir así, la sección, ¿sale? Transversal de lo que es la lata, quedándonos la tapa o las tapas en estas posiciones. Por lo tanto, en este caso, creo, o bueno, salvo la mejor opinión de ustedes, la alternativa a utilizar es esta, ¿vale? ¿Con qué tipo de movimiento yo puedo desarrollar esto?
esta finalidad o con qué tipo de movimiento yo puedo apachurrar esta lata. Generalmente, o seguramente el semestre pasado, les explicaron los tipos de movimiento. Tenemos tres de manera general. Es traslación, rotación y movimiento plano general. En este caso, necesitaríamos desarrollar una traslación específicamente rectilínea. Entonces, aquí yo ya descubrí con qué tipo de movimiento puedo apachurrar las latas. Entonces, aquí prácticamente estoy yendo de atrás hacia adelante. Ya logré compactar mi lata. Ahora, ¿cómo voy a arrojar la moneda? Ojo, la moneda también la puedo yo arrojar de la misma manera, utilizando un movimiento de traslación rectilínea. Ojo, seguramente les enseñaron o analizaron este mecanismo el semestre pasado. Es prácticamente tradición o es, vaya, es de cajón, no sé cómo llamarlo, ver este tipo de mecanismo. Entonces, en este caso, y casi les puedo apostar que en casa seguramente tienen este mecanismo, en un carro o en su defecto, en algún otro máquina que ustedes tengan disponible ahí en casa. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, en el extremo derecho, se puede decir así, o totalmente derecho, en este cuadrito que se le conoce como corredera, en este caso, este eslabón desarrolla el movimiento al cual o del cual yo requiero. Entonces, ya tengo precisamente una idea de cómo va a funcionar precisamente mi mecanismo. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí les voy a hacer la propuesta a la cual nosotros llegamos, ¿vale? Es susceptible de crítica, les puede gustar o no, no pasa nada. A final de cuentas, nosotros hicimos esa propuesta hace unos años. Ojo, aquí quiero precisamente comentarles lo siguiente. En este sentido, nosotros podemos llegar a decir, oye, ¿sabes qué? No me parece tu diseño porque le falta. No me parece tu diseño porque no queda claro o no está bien especificado. No pasa nada. Entonces aquí, les digo, con un poquito de imaginación, nosotros utilizamos el principio de este mecanismo que les acabo de dibujar. Les digo, esto es con mucha imaginación, ¿vale? En este extremo, nosotros en un tubito, como en algunos micros, o en algunos camiones, los traen precisamente. Colocamos todas las monedas y en el otro extremo, precisamente, se colocan las latas. Las latas caen en esta posición. Aguas. Esta fue nuestra idea. Ahorita se las platico. Esta parte, aquí, a esto es un pedal. ¿Por qué un pedal? Porque evidentemente nosotros ejercemos más fuerza con las piernas y aprovechamos el peso de nuestro cuerpo. Esto es un resorte, ¿vale? Que este resorte nos va a ayudar precisamente a que nuestro mecanismo siempre esté en una determinada posición. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, si nosotros jalamos o aplicamos fuerza en este pedal, evidentemente el resorte se elonga. Estas dos varillas se van a abrir, mientras que una de estas correderas compacta la lata, la otra me está arrojando una moneda. Seguramente por ahí alguien está diciendo, oye, pero este profe nos dijo que son 3 latas y una moneda, todo de manera simultánea. Ojo, esto es una vista, déjenme llamarlo así, de perfil. Aquí precisamente se dejó este pequeño espacio para que cuando la lata sea compactada y por efecto de la gravedad, esta caiga de manera solita, vaya. Entonces, esto es nuestra idea, esto fue nuestro diseño cinemático. Sin embargo, si nosotros pudiésemos hacer, o si nosotros hacemos una vista superior, nosotros vamos a visualizar precisamente la distribución de las latas. Ojo, puede ser circular, puede ser rectangular, puede ser un prisma cuadrado, no sé, ¿vale? Entonces, en este caso,
En cada una de estas ranuras, perdón, en cada una de estas ranuras, nosotros vamos a colocar precisamente una lata. En este extremo, déjenme pintarlo así, viene lo que es el pedal y por aquí lo que es la moneda, ¿vale? Entonces, viéndolo desde arriba, nosotros derivamos precisamente esto. Ay, aquí ya lo arreglé, pero y esto. Cada una de estas cositas precisamente nos ayuda o nos permitió compactar con un solo movimiento del pedal, compactar 3 latas y arrojar lo que es la moneda. Todo de la manera simultánea que se nos solicitó. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros llegamos a esto precisamente analizando de cómo se va a compactar la lata con simplemente utilizar tipos de movimiento, ¿vale? A esto se le conoce como diseño cinemático. Generalmente a ustedes o bueno, a todos los chavos se les recomienda antes de empezar a vaya a hacer propuestas, debemos de conocer totalmente el problema. ¿Qué es lo que se requiere hacer? ¿Cómo sale? Y el espacio en el cual nosotros tenemos que trabajar. Eso es bien importante. Mucha gente evidentemente tiene más imaginación que muchos de nosotros. Sin embargo, también se les hace la recomendación que antes de que ustedes manden a fabricar, por ejemplo, este mecanismo o esta maquinita, la puedan ustedes recrear ya sea con cartón o con madera. Esto con la finalidad de que ustedes garanticen o se convenzan del funcionamiento de su mecanismo o en su defecto de su máquina. Ustedes simulando posiblemente de manera rudimentaria esta máquina o este mecanismo, se pueden ustedes dar cuenta de posibles problemas con los cuales se pudiesen llegar a topar durante el desarrollo de todo esto. Sin embargo, actualmente ya la gran mayoría de ustedes utiliza precisamente un software de dibujo o los mentados CAD. En ese caso, los CAD o esos software precisamente sí nos ayudan a simular todo esto. Sin embargo, el software hace lo que nosotros pedimos. Nosotros como ingenieros tenemos que hacer una interpretación precisamente de los resultados que nos manda la máquina. Por eso en ese caso también se les hace la recomendación de que lo plasmen en cartón. A esto nos referimos con diseño cinemático. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? Los escucho. Ok. Porque todo bien. En este caso, el siguiente concepto que debemos de platicar o debemos de ver es a lo que se le conoce como mecanismos. ¿Qué es un mecanismo? ¿O qué entienden por un mecanismo? ¿Va a ser un sistema de elementos para transmitir movimiento? Ok. ¿Algo más? Elementos entrelazados entre sí. Ok. Para realizar un trabajo. Ok. ¿Nada más? Sería un conjunto de elementos o eslabones, ¿no? Ok. Ok. Perfecto. Nenes, nenas, ¿me pueden indicar cuál de esos dos es un mecanismo y por qué? De abajo. Yo supongo que porque hay movimiento. El de abajo. ¿Por qué razón, chavos? Yo diría que ambos, ¿no? Profe? Los Perfecto, dos se pueden bien, mover. bien, 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 bien. Efectivamente, y tiene toda la razón su compañero. Perdón si no los menciono por su nombre, pero pues no estoy viendo tanto la pantalla, ¿no? Ojo, en este caso,
Si ustedes nada más me mencionan que es un conjunto de elementos a los cuales vamos a denominar desde un principio, desde a partir de ya, como eslabones que están articulados de tal suerte que exista movimiento relativo, ambos casos cumplen con ello. Pero ¿qué creen? Para que yo considere algo como mecanismo, hay una condición. Y esa condición es que por lo menos uno de sus eslabones, ¿sale? Por lo menos uno sea fijo. Por lo tanto, lo que en este caso es mecanismos, efectivamente, es este ejemplo de acá abajo. ¿Por qué? Si se dan cuenta, son un conjunto de elementos o eslabones, mejor dicho, que están articulados a las articulaciones o esas o interconexiones que también se le llegan a conocer, es a lo que yo ahorita les estoy colocando letras, ¿vale? Esas son las mentadas conexiones o interconexiones. Están articulados, tienen movimiento relativo, ambos, no pasa nada. La única diferencia, como les comento, es que en el diagrama de aquí abajo, en el dibujo de acá abajo, aquí sí tengo o estoy indicando que tengo o tenemos un elemento fijo. Por lo tanto, esta parte que estoy encerrando, esto precisamente es un mecanismo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Perfecto. Vámonos con el concepto de máquina. Venga, chavos. ¿Qué es máquina o qué entienden por máquina? La máquina ya sería el conjunto de mecanismos, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Sería la combinación, como dice la compañera, de mecanismos para realizar cierto trabajo. Vamos bien. Venga, chavos. Venga, nenas. Sería un objeto o algún compuesto de conjunto que va a servir para generar energía y eso convertirlo en trabajo. Ok. También es válido esa parte. Bien. Una máquina, de manera muy general, aclaro, de manera muy general, porque digo, tener una definición así a ciencia cierta, pues sí sería un poquito medio excluyente, porque hay muchos factores que podemos nosotros considerar. En ese caso, una máquina, y aquí hay que tener cuidado, ojo, puede ser un mecanismo o conjunto de mecanismos, ¿sale? Evidentemente nosotros ya sabemos que al hablar de mecanismos, pues es un conjunto de eslabones que está articulado, que tiene movimiento relativo entre sí, pero una máquina precisamente nos permite desarrollar un trabajo. Aguas. ¿Qué diferencia un simple mecanismo a una máquina? Que en la máquina tenemos una fuente de energía. Llámese una fuente de energía, puede ser un volante, puede ser un pedal, puede ser un motor eléctrico, un motor de combustión interna, un cilindro hidráulico o un cilindro neumático, ¿sale? Esa es mi fuente de energía inicial. Y voy a tener una fuente de energía final. En ese caso, esa fuente de energía es cuando nosotros ya vemos el trabajo realizado. Y eso sí, siempre vamos a tener una resistencia por vencer. Generalmente esa resistencia que nosotros debemos o tenemos que vencer es la inercia, ¿sale? Romper el estado de reposo que tiene nuestra máquina o nuestro mecanismo para que se ponga a trabajar. Ojo, de esto, chavos, me pueden decir, creo que ahí se alcanza a ver todo, ¿qué es una máquina y qué es un mecanismo? O todo es máquina o todo es mecanismo. La máquina Todo sería el de es las monedas, ¿no? Porque la entrada de energía sería el pedal. Esto, exacto. Esto es una máquina, como bien lo comenta su compañero. Aquí la fuente de energía inicial viene siendo lo que es el pedal. Evidentemente el resorte también nos ayuda. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso estamos desarrollando un trabajo, ¿por qué? Porque estamos compactando latas, estamos arrojando monedas, ¿vale? ¿Qué resistencia vamos a vencer? Evidentemente la inercia, ¿vale? Esto es una máquina.
¿Qué es lo que pasaría, chicos, si yo le retiro el pedal? ¿Sigue siendo máquina? Sería mecanismo ya, ¿no? Sería mecanismo. Exacto, Era mecanismo. así es un mecanismo. ¿Por qué? Porque ya no tiene fuente de energía inicial, ¿vale? Sería prácticamente un dibujito de esto. Esto es un mecanismo. Hasta que yo, o en ese caso, ubique o acople, ya sea un motor, ya sea un cilindro hidráulico, ya sea un volante, ahí ya lo vuelvo precisamente máquina. ¿Sí queda claro? ¿O alguna Sí, otra profe. duda? Nenes, nenas, los escucho. Si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces continuamos con el siguiente concepto que se refiere a lo que es el ciclo. ¿Qué es el ciclo? Es algo que se repite hasta llegar a su posición inicial y se puede repetir varias veces. Ok, perfecto. ¿Algo más? Es como un periodo que al finalizar vuelve a iniciar. Aguas. En ese caso, al hablar de periodo, que vendría siendo el siguiente concepto, nena, ahí ya se involucra otro término. En ese caso, al hablar de periodo, se involucra el tiempo. En el caso de lo que es el ciclo, o son, mejor dicho, perdónenme, son todas las posibles posiciones, ¿sale? Que puede o adopta, se puede decir así, de manera continua mi mecanismo, ¿sale? Partiendo de una posición inicial y hasta que vuelve a llegar a esta misma posición, ahí se dice que es un ciclo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todo lo que estoy pintando o pinté ahorita con línea sólida, se puede decir así, o rellena, eso es mi fase de movimiento. Ahorita les explico más aún. Esto es mi mecanismo. Lo pongo a trabajar. Ya puse un volante, ya puse un motor aquí. ¿Sale? Evidentemente una máquina o un mecanismo en este caso siempre va a partir de determinada posición. En este caso se le conoce como una posición inicial. Ahora, hagan de cuenta que pongo a funcionar mi maquinita, ¿vale? O mi mecanismo, como quieran ustedes ver. Y precisamente todas estas líneas punteadas son las posibles posiciones, ¿sale? O las posiciones que está adoptando mi mecanismo durante el ciclo de movimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Todas estas posiciones, nenes, nenas, son precisamente continuas, ¿sale? Específicamente, yo digo que mi mecanismo completó un ciclo de movimiento hasta que llega nuevamente a la posición original. A esto se le conoce como ciclo. Siempre partimos de una posición inicial y hasta que volvemos a llegar a la misma posición, a eso se le conoce como ciclo de movimiento. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Dónde posiblemente lo hayan visto o dónde lo pueden ustedes visualizar? Por ejemplo, hagan de cuenta su reloj, ¿vale? Su reloj, obviamente, comenzamos a partir de las 12. Ahí parten las manecillas y empiezan a desplazarse, ¿cierto? Cuando todas las manecillas, la de la hora, la del minuto y la del segundo, vuelven a coincidir exactamente a las 12, ahí se puede decir que se completó un ciclo, ¿sale? En ese caso vendría siendo todo el día, bueno, o mediodía, según sea el caso, ¿vaya? O cuál sea nuestra referencia. Entonces, nuevamente, no siempre, y esto, y de verdad se los digo en buena onda, no siempre ustedes van a ver círculos. Por ejemplo, si tienen un vehículo, un carro en casa y han puesto a funcionar los limpiaparabrisas. Los limpiaparabrisas no desarrollan vueltas completas. Los limpiaparabrisas nada más hacen un segmento de arco. Es más, si no me falla la memoria, creo que no llega, bueno, ligeramente llega más de un cuarto de arco, ¿vale? O 90 grados. ¿Qué es lo que ocurre?
El ciclo, en ese caso de los limpiaparabrisas están en esta posición, están apagados, ¿vale? Nosotros accionamos lo que es el motor o accionamos los limpiaparabrisas, se prenden, limpian y regresan. Al hacer este movimiento, esto es un ciclo de movimiento. Ese es un ciclo. Parte de esta posición en 0 grados, hace su chamba y vuelve a la misma. Eso es un ciclo de movimiento. ¿Sale? Periodo. Como lo comentaba su compañera, al hablar de periodo, aquí involucramos otro término. En ese caso, al hablar de periodo, nosotros debemos de considerar lo que es el tiempo. Periodo es el tiempo que transcurre para que nosotros o nuestro mecanismo complete un ciclo de movimiento. ¿Sale? Aquí prácticamente nada más hablé de puras posiciones. Hagan de cuenta que ustedes ponen un cronómetro y ponen a funcionar su maquinita y llega esta. Ese es el periodo. El tiempo que tarda el mecanismo o los mecanismos en completar un ciclo de movimiento. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿El periodo puede ser diferente por cada ciclo? Dependiendo del mecanismo, nena. ¿O a qué te refieres? Si puede ser diferente. Sí, a eso, o sea, dependiendo del mecanismo. Por ejemplo, en esa rueda Ajá. puede tardar unos 5 segundos en regresar a su posición final e inicial. Ok, creo que ya entendí por dónde vas. Ojo, en este caso, esta circunferencia es el movimiento que desarrolla esta barra, ¿vale? Esto es una trayectoria, o bueno, lo trato de interpretar, o es, mejor dicho, es la trayectoria que me describiría esta barra. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? El periodo va a depender precisamente del motor eléctrico, o en ese caso, qué tan fuerte tú le des el movimiento a esto. No sé si a eso te refieres. Vaya, si por ejemplo, ¿dónde lo podemos ver? Espérame. Ah, ya está. La licuadora que tenemos en casa, ¿vale? Ya ves que tiene una serie de numeritos desde el 1 hasta el 9, por ejemplo. Ajá. Cada uno de esos botoncitos es la potencia, se puede decir así. Bueno, está mal aplicado el término, pero es la velocidad que adopta, olvídate de potencia, es la velocidad que tiene precisamente nuestra licuadora. No es lo mismo que yo le apachurre el número 1 a que le apachurre el número 9. ¿Por qué razón? Porque cuando yo apachurro el número 9, posiblemente mi licuadora desarrolle una velocidad muy grande. Por lo tanto, ahí su periodo es más corto en completar un ciclo. Sin embargo, si yo le apachurro, por ejemplo, el 3, ahí el periodo va a tardar más. Entonces, sí depende precisamente de la alimentación que tenga tu mecanismo. Esa es una. 2, la otra forma de la cual nosotros podemos visualizar qué es lo que pasaría, por ejemplo, y no sé si por ahí te digo, es tu pregunta, si en lugar de tener esta dimensión, esta barra, yo la recorto, la pongo más cortita. Las otras, evidentemente, bueno, suponiendo que está bien dibujado lo que estoy haciendo, las otras tienen exactamente las mismas dimensiones. Evidentemente el periodo entre este mecanismo y este no es el mismo. ¿Por qué? Por las longitudes precisamente de los elementos. ¿Sale? Por lo tanto, el periodo no siempre va a ser el mismo. Dependo de longitudes y dependo de la fuente que alimenta precisamente a mi mecanismo. ¿Sí queda claro? O Sí, no sé gracias, si profesor. más dudas, más preguntas. Ok. El siguiente concepto es hablar de fase de movimiento. ¿Qué es la fase de movimiento, chicos? Chicas. Es la posición que puede llegar a tomar un mecanismo en el ciclo que realiza el movimiento. ¿Cómo? Perdón, no te alcancé a escuchar. O sea, dentro del ciclo que realice el mecanismo, cualquier posición que tome, esa es la fase de movimiento. Así es. Efectivamente, y como lo comentan su compañera, es cualquier posición que adopta nuestro mecanismo dentro de su ciclo de movimiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo,
esta barra, ¿sale? Tiene o tendría en el estricto sentido 360 posibles posiciones. Si yo les comento, chicos, chicas, para un día que llegue y les diga, ¿saben qué? Quiero que me dibujen este mecanismo cuando la barra café esté a 120 grados, por darles un ejemplo. Tendrían que dibujar esta posición. Esta es una fase de movimiento. Cuando nosotros les pedimos que dibujen o analicen un mecanismo en determinada posición. 120 grados, ahí prácticamente me estaría indicando que este ángulo teta, precisamente, debe de medir 120 grados. ¿En qué posición se va a encontrar los otros elementos? A esto se le conoce como fase de movimiento, efectivamente. ¿Vale? Continuamos entonces, si no hay dudas, con lo que es fase crítica. ¿Qué son las fases críticas, chavos? Bueno, chicos, perdón, chicas, por ahí creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Si gustan, se pueden volver a conectar para continuar con la clase. Ok, una fase crítica va a ser aquella fase de movimiento que tiene nuestro mecanismo, pero específicamente donde se cumplen ciertos parámetros cinemáticos muy específicos. ¿A qué me refiero? En este caso, una fase, dentro de las fases críticas tenemos tres. En ese caso, a lo que conocemos como fase crítica de posición, fase crítica de velocidad o fase crítica de aceleración. Las más, perdón, las más importantes, bueno, es que todas son importantes, pero con las cuales debemos de tener un poco de cuidado, esa es la palabra correcta o la expresión correcta, son con las fases de posición. Fases críticas de posición también se les conoce como de bloqueo o de trabamiento. En este caso, las fases de trabamiento o de bloqueo, ¿sale? Van a ser aquellas donde aparentemente o donde nuestro mecanismo se detiene, como su nombre lo dice, se traba, ya no funciona o aparentemente da la sensación de que ya no funciona. Ojo, esas fases de trabamiento pueden ser de manera instantánea, ¿sale? Que sería lo ideal o es lo ideal, dependiendo, y pueden ser permanentes. Tenemos de esos dos tipos. Dependiendo del tipo de mecanismo que nosotros tengamos o estemos analizando, evidentemente va a ser precisamente la cantidad de fases de trabamiento o de bloqueo que pudiésemos llegar a desarrollar. ¿Dónde podemos ver esto? Un ejemplo muy representativo o donde se llega a ver mejor, se puede decir así, es precisamente el mecanismo que les había dibujado previamente. En este caso, tiene dos fases bastante importantes. Digo, no quiero decir que las otras no lo sean. Simplemente, les digo, aquí a muchas personas, o en este caso a los mecánicos, nos interesan o nos importan precisamente mucho esta fase o estas fases. Específicamente, perdón, la que estoy dibujando ahorita se le conoce, o la vamos a llegar a conocer, más adelante les voy a explicar un poco más a detalle. A esto se le conoce como el mentado punto muerto superior. En este caso es, si ustedes se dan cuenta, esta barra de color café, la azul y la corredera se están alineando. Esto precisamente es una fase de trabamiento o de bloqueo. Coincide que también tenemos otra fase del mismo mecanismo de trabamiento y de bloqueo, pero opuesta. Generalmente siempre ocurre esto, donde la barra café y la barra azul se vuelven colineales. En este caso se define lo que conocemos o vamos a conocer como el mentado punto muerto inferior, ¿vale?
Esta es una forma en la cual nosotros podemos visualizar o podemos percatar de las fases de trabamiento o de bloqueo. En nuestro vehículo, como le comentaba a sus compañeros de la otra clase, es de esta forma en la cual nosotros podemos visualizar esto. Esto es el pistón, esto es lo que es la biela y esto es el cigüeñal, en ambos casos. Evidentemente el movimiento inicia acá arriba. El pistón, bueno, en esta posición estaría comprimiendo, que es la palabra correcta, lo que es la mezcla aire-combustible. ¿Sale? El pistón está hasta arriba, está esperando que venga la chispa por parte de la bujía, si es un motor de combustión, de gasolina, perdón, hasta que venga la chispa para que esa explosión se libera mucha energía, esa energía la recibe el pistón la cede a la biela la cede a lo que es el cigüeñal, ¿vale? Una vez que ya se cedió toda esa energía liberada, prácticamente esto o en esta posición ya iría de regreso, ya iría nuevamente hacia arriba nuestro pistón. En este caso o en esta posición se interpreta que ya el cigüeñal aprovechó toda la energía de esa explosión. Del cigüeñal se va a la caja de velocidades, de la caja de velocidades a las ruedas y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale?